el aspecto cultural o asociarse a la cultura es súper importante para las marcas y para lo que hacemos. Evidentemente queremos, esto es negocio, que todo el mundo quiere vender, pero creo que nosotros lo que nos importa y más tratamos son crear esas relaciones un poco más a largo plazo. A mí personalmente, por ejemplo, Pinterest es una red que me gusta, me dice cosas diferentes a lo que me puede dar Meta. Tiene un aspecto más aspiracional, inspiracional, ¿vale? Trabaja más el tiempo futuro, ¿vale? Que lo que pueda como hacer Instagram, que es el pasado. Y no se trata de quién grita más, es, oye, quién adapta mejor el tono, en la persona adecuada, en el momento adecuado. O sea, que no se trata ya de impactar o quién más impacta, se trata de impactar bien, no de perseguir, sino se trata de entender, de inspirar y de aportar. Y evidentemente de crear y aportar un valor antes de pedirlo. Podcast patrocinado por AdSofi. Buenos días. Hoy nos acompaña Daniel Domingo, que es Digital and Media Manager para el sur de Europa en Diageo. Nos han señalado muchísimas personas a tu persona para que te sentaras aquí. Sí, bueno. Tenéis que sentaros con Daniel y por fin nos sentamos contigo. Pero curioso, yo vengo aquí a aprender algo, a ver si me puedes... Nosotros no sabemos nada. Otro menos, entonces... Es nuestra propuesta de valor. Nosotros no tenemos ni idea de publicidad digital. Vengo a ver si consigo aprender algo. Bueno, buenos días, muchas gracias. Es un súper placer estar aquí con vosotros y bueno, a ver si nos reímos un rato y sobre todo si aprendo algo. Va a ser muy interesante. O sea, tienes un recorrido bestial en agencia de medios, llevas año y pico en Diageo y si hay alguien que sabe conectar audiencias y marcas premium en un momento tan fragmentado, con tantos retos, con tantos canales, con una tendencia de un consumo concreto, eres tú. Yo tengo muchísimas ganas de hacerte muchísimas preguntas. Creo que nos vas a dar un montón de luz. Sin presión. Sin presión, sin presión. Siempre valoramos mucho a quien se sienta aquí, lo cogemos con muchas ganas y con mucha ilusión porque al ser nuestro podcast invitamos a quien queremos. Y es un gusto porque la gente que pasa por aquí nos aporta muchísimo a los que no tenemos ni puñetera idea de publicidad digital. Bueno, pues vamos allá. Así que bienvenido. Nos lo pasamos bien. ¿Cómo abrimos el melón? ¿Cómo quieres abrir el melón? ¿Qué es Diageo? Porque hay seres humanos en el mundo que no saben qué es Diageo. Bueno, pues Diageo es un holding de destilados, de spirits, que agrega muchas marcas. Tenemos un portfolio de marcas muy amplio, tocando además todos los destilados. Tenemos ginebras, tenemos un súper portfolio dentro de la categoría de whiskies, licores, tequilas, rones. O sea, tenemos unas marcas estupendas. Yo espero que antes de entrar, lo comentábamos antes, conocía un poco las más famosas, pero al formar parte ya de la compañía descubro todas y me parecen, tenemos marcas geniales, pero básicamente el Diageo es eso. Vale. ¿Con marcas, por ejemplo? O sea, ¿qué tipo de marcas? Pues marcas como... ¿Qué marcas? Marcas como Johnny Walker, como Tanqueray, como Zacapa, Baileys, Don Julio, Casamigos, JB, por supuesto. Vale. O sea, ni cerveza ni vinos, pero el resto de productos... Cervezas y vinos, no. Es verdad que Guinness es una marca de la casa, de la compañía. Es una marca, sobre todo, seguro muy conocida por todos, muy importante en Reino Unido, en Irlanda sobre todo, y que, bueno, pues que aquí tiene cierta penetración, ciertos lovers, y que, bueno, este año sobre todo esperamos que estos admiradores crezcan. Vale. O sea, el próximo podcast lo grabamos con Guinness en vez de con agua o a las 7 de la tarde con un copazo. O un vaso de Guinness, pero con agua. El momento que queráis, seguro que encontramos una marca que podemos traer. Te voy a hacer una pregunta con trampa. No te lo tomes a mal. ¿La gente por qué bebe? ¿La gente por qué bebe? La gente de ahora, además nosotros... Bueno, o sea, donde quiero llegar al final es a la complejidad de tu trabajo, que tienes muchísimas marcas, muchos públicos diferentes. Entonces, ahí ya llegaremos. Sí que tiene trampa, ¿eh? La primera pregunta es esta, ¿no? A ver, te voy a intentar explicar por qué en Diageo nos gusta tanto lo que hacemos o nos gustan tanto las marcas que queremos. Yo creo que el objetivo que tiene Diageo como compañía es celebrar, ¿vale? Es acompañar al usuario a momentos de entretenimiento. De hecho, nosotros tenemos un portfolio de marcas grande, pero todo bajo un mantra común,
que es esa celebración, ese disfrute de ciertos momentos. El cómo y el objetivo que tenga cada uno, pues dependerá de la persona. Pero sobre todo ese es el concepto general, el propósito de la celebración. Nosotros somos muy de celebrar. Lo que pasa es que nos celebramos con bizcochos y con tartas y con turrones Está bien, ¿eh? Yo de Quaker. he encantado también de que una marca como Baileys, por ejemplo, que también está muy cerca de esos bizcochos, de ese treating de que hablábamos antes, entonces me vale también. También, ¿no? Vale. Has hecho una alusión así como que no quiere la cosa de... Eso es layo, así como... Sí, total. De, sea cual sea tu momento de consumo, tengo una marca para ti que te ha quedado... Muy bien, ¿no? Y eso lo hemos comentado antes, ha quedado muy bien. Te ha quedado muy guay. Háblanos de esto, porque creo que justo en vuestro sector es como un momento, vamos a pintarlo en positivo, porque es verdad que es un momento muy bonito para acercarte a nuevas audiencias, para ver qué demanda la gente, porque la gente a lo mejor consume de una manera diferente y precisamente en toda esa en ese portfolio tenéis muchísima capacidad de llegar con unas marcas o con otras. Me parece un temazo. ¿Dónde están estas personas? ¿Qué les gusta a estas personas? ¿En qué momento nos encontramos en cuanto al consumo de vuestro sector? Bueno, el consumo de destilados, spirits, es, está de donde estamos, no lo digo yo, es un consumo que es estacional de forma general, pero sobre todo en target jóvenes, pues decrece. Yo creo que hoy en día el target joven se bebe mejor. Eso es muy bueno. Sí, entonces, eso es muy bueno. Entonces los jóvenes de hoy en día disfrutan o beben o lo toman de otra manera, que es algo genial en términos de hábitos. Entonces, volviendo a tu pregunta y lo que decía antes de que tenemos o la suerte de tener marcas muy asociadas a múltiples momentos de consumo, es totalmente cierto. Además, es una de las cosas que nosotros intentamos perseguir para con Puro Digital y el reflejo en medios. Es cómo cumplimos en medios o en presencia de Puro Digital los objetivos o los territorios a los que cada marca quiere asociarse, ¿vale? Entonces, sobre un mantra en el que es un reto, ¿vale? Llegar a las audiencias y más con la legislación sobre alcoholes, con las restricciones que tenemos, y hablamos también de fragmentación, hablamos de fatiga publicitaria, hablamos de pérdida de señal con el tema de las cookies, hablamos de una medición desigual a la hora de tener en cuenta los distintos wallet garden que utilizamos. Entonces, tanto nos gusta atacar ese tipo de reto de las audiencias asociando a nuestras marcas. Veíamos también antes, por ejemplo, Johnny Walker, empezaba hablando de ella. Johnny Walker es una marca que lo ha hecho de locos, espléndido, ¿vale? A la hora de asociarse a territorio música, ¿vale? Entonces, hablamos también antes de Bailey, se lo he dicho ahora, asociado al tema de los bizcochos, que es verdad que es una asociación quizá difícil. Está muy bien hecha. La sobremesa. Sí, está muy bien hecha. Bailey's es una marca en la que queremos asociarlo mucho, o ya está asociada al momento café, ¿vale? A ese momento post-meal, de un poco de indulgencia, de treating, de disfrute, la sobremesa, la charla con los amigos, y además lo largamos, pues sí, tenemos iniciativas que asocian Bailey's a recetas, entonces ese es un poco territorio, momento y evidentemente la audiencia a la que queremos impactar. Ginebras, oye, pues Ginebras año recientemente pues cambiamos un poco el objetivo, el territorio al que quiere asociarse la marca. Queremos estar en ese momento tardeo, ¿vale? En ese momento de disfrute de la tarde, muy asociado evidentemente al gin tonic. ¿Qué más? Hablábamos antes de, evidentemente, JB, una marca súper asociada y que lleva años haciéndolo súper bien, muy cerca de los objetivos y el propósito de celebrar en colectivos LGTBIQ+, en términos de inclusión, de diversidad, etcétera. Entonces, yo creo que, por suerte, tenemos muchas marcas, pero tenemos muy claro bien qué territorio, qué audiencia asociada a ese territorio es idóneo o queremos atacar con cada una de las marcas. Siempre desde el propósito, digo, de la celebración. Ya. Tú en tu proceso de trabajo, esto hoy suena fatal, yo no sé qué pasa con esto. Sí, yo lo siento. No, muy mal. En tu proceso de trabajo cuando haces el ordenador, ¿eres capaz de tener 7 pantallas o 25 pantallas por marca, por audiencia? O sea, ¿cómo calibras todo esto? No, pero a ver, o es que cada día tienes que probar todos los
esas marcas. No, ¿Te imaginas? Ha habido casos. Ahora los voy a que- pensar en Baileys. Bueno, hay casos, evidentemente, trabajando en esto, decías antes, haber traído alguna botella que ha tocado un poco a mitad de mañana, pues intentar probar. Evidentemente tienes que hacerlo, tienes que conocer para las marcas que trabajas, las marcas que estás intentando dar visibilidad y llegar a entenderlas y adorarlas incluso. Entonces es algo lógico. Entonces te acostumbras. O sea, no son tantas... ¿A qué te acostumbras? Te acostumbras a realmente a cambiar esa... No, te acostumbras a cambiar ese chip según la marca que te toca manejar en ese Básicamente en están momento. celebrando todo el día. Sí, no, por suerte, pues oye, todos los equipos de marca, los brand managers con los que yo trabajo, pues son geniales, son estupendos, entonces es fácil y nos lo ponemos todos muy, muy fácil. Qué bien. O sea, como Digital and Media Manager, ¿qué haces? ¿Qué hay detrás? Queda ¿Qué hay bien, detrás de queda bien esto? el título, pero... ¿Ves que ese es el pregunta? O sea, enciendes el ordenador. Sí. ¿Cuántas marcas gestionas? Si lo sabes. O sea, el portfolio de viajeros es muy grande, pero al final la inversión en medios se concentra pues en 7, 8, ¿vale? Y ya está bien. Que está bien, sí. Entonces, ¿en qué consiste, no? Voy a tu pregunta. Lo comentábamos también antes. Yo, por suerte, lo que hago ahora es algo que venía haciendo estos años atrás, pero desde el otro lado un poco del cristal. Yo todo el background que tenía antes de Viajeros, agencia de medios, entonces he estado en los equipos con los que ahora trabajo, pero en el otro lado. Entonces, básicamente por resumirlo pues intento acompañar a cada una de las marcas para conseguir los objetivos de, evidentemente, marketing, negocio aplicado en medios, ¿vale? Traduciéndolo todo lo posible al equipo de la agencia y, bueno, pues empatizando con cada uno de ellos y ya te digo, intentando acompañar y traducir lo que quiere la marca con lo que necesita la agencia de medios para hacer su trabajo. Vale. En cada país, porque sur Sí, de Europa, sí, o sí, sea, sí, temazo, porque sí, no sí, será sí, lo sí. mismo aquí que en Francia, que en Portugal, que Italia. Sí. Esto es algo que ahora está pasando ya. Vamos a un poco a descentralizar países, pero lo que he venido haciendo en este año es para toda la región, para los 5 países de sur de Europa. Sí. Los 5 países son Portugal, España, Italia, Grecia, Francia, Francia, 5. eso es. Vale, guay. Ujú. Vale. Y no bebemos igual. No, es súper curioso. Pero no celebramos igual. Perdón. Es súper curioso cómo en cada país se celebra de forma, digo, diferente. Francia me ha sorprendido mucho, evidentemente, hablaremos seguramente durante el podcast sobre restricciones, pero las restricciones que hay en Francia son muy especiales y en Francia es un mercado en el que se consume de forma diferente. Es un consumo muy interior, muy de estar en casa con los amigos. Ahí existen los cabits, que son como licorerías, ¿vale? Con evidentemente profesionales del licor, en donde tú vas a comprar evidentemente con su guía, pero se suele consumir mucho en casa, un poco para adentro. Ajá, vale. Vale. ¿Y en qué nos diferenciamos los del sur de Europa a la hora de consumir? Si se puede decir. Somos más de estar fuera, ¿sabes? Somos, Somos bueno, sobre todo El clima estamos comparable. hablando de Portugal, Grecia, Italia, latinos. Evidentemente el clima ayuda. Somos más de celebrar hacia afuera, de estar fuera. Lo hacemos también seguramente en un entorno extendido, en casa, con amigos, pero tendemos más a hacerlo fuera. Aunque iremos cayendo en digital, porque es donde aquí nos preocupa aprender, cuando tienes que hacer el mix, la combinación de medios de las diferentes marcas, de esas 7 marcas que dices que tienen presupuesto, ¿cuál es un mix de medios tipo en este sector, en tu sector? Depende, es que hay muchas variables que te guían, un poco que te permiten hacer ciertas cosas, ¿vale? Nosotros tenemos un aspecto importante que es la graduación del alcohol, más y menos de 20 grados. Con más y menos de 20 grados puedes hacer o no puedes hacer determinadas cosas. Entonces, empezando por ahí, que es un poco el que te marca el que puedes saber, pues ya juegas un poco con las bazas que tienes. ¿Qué hay también dentro de esta gradación? Hay ciertos canales que tienen una legislación diferente según, en España, por ejemplo, la comunidad autónoma. ¿Vale? Wow. Entonces, exterior, pues hay ciudades como Madrid y Barcelona donde no podemos hacer algo más en el sur. Entonces, hay ciertas, variables y esas reglas del juego que ya vas teniendo muy claras, ¿vale? Dependiendo de la marca que es, si tiene una gradación u otra, lo marcas. Entonces, en España, sobre todo, son planes donde tendemos a digitalizar, ¿vale? Mucho,
¿vale? No solo porque nos lo manda también lo que podemos hacer o no, sino hacia dónde va el sector, donde queremos empezar a poner más la inversión. Digital, vídeo, exterior, punto de venta, in-store media, antes no hemos hablado, pero es un tema importante para nosotros y sobre todo cómo está creciendo ahora parte del retail media. Y luego donde podemos hacerlo y en el país donde nos dejan, pues evidentemente medios algo más tradicionales como tele o radio. Vale. Pero teniendo en cuenta, oye, las restricciones que tenemos, hacemos cositas, ¿eh? Hacemos bastantes cosas. Porque las restricciones, perdón, las restricciones, o sea, ¿tú harías cosas que te prohíben? No. No. No que hagáis, perdón. Que, no, ya. A ver, es que claro, esta es típica cosa que te puedo preguntar y los de comunicación de tu empresa me pueden... No, o sea, evidentemente todos tenemos, o sea, en todos los verticales hay filtros, evidentemente que hay que respetar, pero alcohol nos cuidamos de ser súper respetuosos y cuidadosos con lo que podemos y no podemos hacer. Entonces, o sea, lo que quería decir es, en términos de eficiencia publicitaria, hay cosas que vuestra legislación, la legislación con la que vosotros os sometéis, os restringe por motivos obvios y además que creo que es muy sano, digo, que haya una restricción en ese sentido, nos restringe el tipo de publicidad que podéis hacer, ¿vale? O el tipo de comunicación que podéis hacer. Y mi pregunta era, la pregunta es que es muy delicada, porque claro, ya te digo que los de comunicación me pueden dar tastas, o sea, me pueden hacer... Vosotros, tú harías cosas que sabes que son eficaces, pero están prohibidas. no, o sea, no. La pregunta no es esa, la pregunta es, muchas veces tienes ideas... Vamos a tener que cortar. No, lo que quieres decir No me ha es, salido. No, pero habrá veces... cogiendo un poco lo que creo que quieres decir y yo creo tu comentario es, pienso, es un mix. Diría que pienso antes en lo que es bueno y puedo hacer, ¿vale? Por encima de... No, reformulo. Pienso antes en lo que puedo hacer por encima de lo que sé que es guay, efectivo y que me va a ir bien, ¿vale? Hay veces que es al revés, que hay veces que nos vienen con una idea genial, ¿vale? Pero hay algún momento en el que cuando estás arribísimo alguien te dice, joder, que no podemos hacerlo, tal, ¿sabes? Entonces, al final son las reglas del juego y tienes que jugar. Bueno, es un buen filtro. Pero eso es lo que puede hacer. Se ha dado el caso de que, no sé, yo qué sé, ejemplos, lonas súper chulas que podemos haber hecho, cosas en la calle, en exterior que podemos haber hecho y que al final cuando estás en un momento que dices, joder, me encanta, pero no puedes hacerlo bien porque además el tema de juego de exterior es muy peculiar porque la legislación de cada comunidad, incluso de cada ciudad, incluso de cada distrito, de cada ciudad tiene como sus peculiaridades, ¿vale? ¿Por qué Madrid y Barcelona no? No, Barcelona también. Bueno, en Madrid y Barcelona no puedes hacer exterior. Sí. ¿Por qué dentro de mi ignorancia? Ahí ya... Ni idea. O sea, depende del ayuntamiento. Claro. Qué curioso. Sí, pero que incluso cosas como que crees que creo que podemos hacerlo. Venga, vamos a pedir el permiso. Te encuentras con a lo mejor algún stopper de, yo qué sé, de alguna letra pequeña específica de un distrito dentro de Madrid que dices, es que si lo hago por 3 calles para allá, a lo mejor puedo hacerlo. Es súper... Joder, qué complicado. Sí. Bueno, es que el mundo del alcohol en general es delicado. explotó en un momento concreto y bueno, se está normalizando el consumo de alcohol como siempre se normaliza en España. O sea, somos normales bebiendo, no hace falta que seamos anormales, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, que tampoco es malo eso. O sea, el tema de la legislación efectivamente es crítico en tu sector y eso además es muy bueno. Es decir, a ver, esto es lo que puedo hacer y a partir de ahí voy a hacerlo. Tienes 7 marcas y en las 7 marcas más o menos en mix. Tele, has dicho que tenéis restricciones, pero hacéis tele. No. Nada. Sí, hacemos tele. Por ejemplo, hemos hecho tele. Yo a lo mejor tengo una mente un poco más digital, tiendo a irme a mixes más digitales, pero una marca como Baileys ha hecho tele en los horarios en los que puede hacerlo, porque es una marca de menos de 20 grados. En países como Grecia, Italia, podemos hacer tele sin ninguna restricción. Pero en concreto en España... hacer tele a la 1 o 2 de la mañana, pues oye, pues no. Salvo el 00, ¿no? Que hay... 00, evidentemente, grabaciones inferiores a 20 y esas son un poco las bazas que tenemos, pero donde podemos y si lo hemos considerado adecuado, se ha hecho. Vale. Yo tengo una pregunta.
que llevo tiempo pensando y a lo mejor me puedes responder, pero a veces, igual poniéndome la gorra de la profesión, veo que salen categorías que responden a poder hacer cosas que con otras categorías no se pueden. Por ejemplo, el live, Y ¿no? está siendo complicado el podcast por eso. Yo creo, nos está costando como concretar mucho, porque es verdad que hay muchas barreras, ya sea sociales, ya sea legales. Es muy complicado. Perdón que te he interrumpido, pero a mí me está pasando que no sé cómo enganchar. No sé por dónde, y no quiero ponerle un aprieto, porque claro, es que enganchas, ¡pah!, le pegas un bocado y tiras por ahí. No, tú ponme yo lo que pueda contestar bien y sí. Perdón. Y si no me levanto y me voy. Me voy a tomar por saco. No, que hay veces que pienso, ciertas categorías que salen, si responden más a una necesidad de la audiencia o a una oportunidad para poder comunicar en ciertos momentos donde con otras graduaciones no puedes. O sea, si el 0-0 es una excusa. No creo que sea una excusa como tal, porque yo lo he consumido y tal, pero a lo mejor el light me hace como pensar, ¿es un puente o responde a No, necesidades o sea, yo creo que concretas? son, al final, igual que tú haces medios adaptándote al consumo de medios de cada mercado, pues tú al final tienes que adaptar un poco lo que haces o el producto que tienes a la forma de consumirlo, a las preocupaciones o las tendencias de tu target. Entonces, creo que son respuestas ante preguntas que plantea sociedad, sector, modo de vida, etcétera. Entonces, creo que el 0-0 cubre ciertos Sí. ciertos colectivos, que a lo mejor hay gente que piensa que a lo mejor no está demandado, pero que una vez lanzado hay consumo. Y Tiene el contenido. 0-0 Tanqueray, o sea, lo hicimos, se hizo genial y las cosas han funcionado. Bueno, y con muy cuentas bien. en los bares. Si no estuviera Eso es, demandado no estaría. Eso es. Entonces, y ha habido, no solo ha sido Tanqueray, que como no sé si lo he dicho antes, pero que fue como la pionera en sacar el 0-0, ha habido otras marcas que se han subido a ese carro y vendrán otros tipos de alcohol en categorías que sacarán 0-0. Entonces, Y además que 0-0 hace N años en casi todas las categorías no existía y ahora es una realidad. yo creo que también pasaría con la cerveza, ¿no? Claro. Normalmente. Yo soy menos cervecero, pero la 0-0 Ha pasado con Coca-Cola. seguramente que la 0-0 tuviese sus stoppers, sus detractores en inicio cuando salió, y ahora seguro que hay gente que la abraza encantado. Vamos, que se lo digan 0-0 tostada es una categoría más Ujú. de producto en el mundo de la cerveza. Vale, entonces, 7 marcas, mix de marketing, lo tienes todo y decíamos, tele sí, pero realmente la sensación que me daba es que tampoco la echas de menos, porque me imagino que la segmentación en audiencias es una realidad. En vuestro caso, son muchas marcas, son muchos momentos. 2 preguntas. Una, ¿geolocalizáis mucho el momento de consumo porque hay una diferencia clara de momentos y clases de consumo geográficas? ¿Y digital es clave en eso? O sea, la geo es una variable de segmentación que nosotros usamos. No solo asociada a lugares o momentos de consumo, sino a zonas donde sabemos que nuestras marcas se venden más o menos. Entonces, sobre esos dos factores jugamos. Evidentemente, hablamos antes de Tanqueray, Ginebras, Tardeo. Pues nosotros hacemos campañas o lanzamos visibilidad en aquellas zonas donde se puede consumir o están más asociadas a este momento. Y además también jugando con la variable de la venta, que es un factor importante en nuestra segmentación, pero la geo se abraza y se ataca desde el territorio alcohol sobre esos dos factores. Porque entiendo que vuestra venta, ¿dónde se realiza principalmente? ¿Hipermercados, supermercados, Horeca? Off-the on-trade. El off-trade es la casa de gran superficie y el on son los bares. Entonces, ¿Y dónde vendéis más? El donde más... Depende de la marca. No, suele ser más en... El negocio está en esas dos partes. No sabría decirte el split entre las dos, pero el negocio está en esas dos. Vale. Porque entiendo que el momento de consumo es muy diferente. Si es de una manera o de otra. El momento, no voy a decir vital, pero sí, del usuario comprado en ese instante es distinto. El on estás en un local con amigos o después de comer o en esa celebración, y la otra parte es un momento más en la compra. Hay veces que solo vas a comprar eso, ¿no? Que solo vas a la superficie, vas a línea y lo compras, pero es distinto, evidentemente. Claro, es que eso lo complica todavía más. Es que estoy intentando ver tu cuadro de medios, donde tienes 7 marcas,
8 canales diferentes de comunicación o de medios, donde tienes tele, donde tienes exterior, donde tienes radio, donde tienes digital, con todas sus variables. Y ahora vemos el canal de venta que se divide en dos, que es bares Horeca, ¿no le llamáis? Sí, bueno, el sector es ¿no? on-trade y off-trade. On-trade y off-trade, ¿no? Y luego los supermercados, donde el momento de compra y las variables de la compra son muy diferentes. Entonces eso todavía lo complica más. O sea, yo me imagino, no sé si soy capaz de imaginarme tu cabeza, pero es como un gran ecosistema de planetas donde hay mogollón de marcas. Bueno, lo estás complicando, es más fácil de lo que parece, y sobre todo porque tienes un equipo súper bueno que te ayude, te acompaña. Sí, o sea, es una serie de muchas variables que a lo mejor las que tienes que jugar, y además intentando, pues oye, tener como un hilo conductor en todas ellas, o sea, porque en temas de omnicanalidad, digamos, no es estar en muchos sitios a la vez, en muchas pantallas, es intentar, hablar el mismo idioma en todas ellas, claro. ¿vale? Es hablar bajo las mismas premisas, objetivo, en los mayores puntos de contacto posibles. Entonces, hay que intentar orquestar todo eso para que todo siga el mismo hilo conductor, claro, y cale bien. Y dos cosas más. Retail media que has tocado antes. Y luego, ¿a ti te afecta el e-commerce? ¿Vosotros tenéis canal de e-commerce? Sí, nosotros, evidentemente, la venta en Amazon es es el principal retailer dentro del ecosistema de retail media para nosotros, y bueno, pues creciendo en esa bolsa, en ese ecosistema que te digo, que bueno, que es pues como no sé si segunda o tercera ola importante dentro del marketing, la que se consideraba retail. Para un sector como el de bebidas y viajeo, pues tienes la suerte de poder estar y participar ahí, ¿vale? Porque sí que vendes en el producto, evidentemente, en el punto de venta, no solo en el on-trade, como te decía. Entonces, es otra variable más, y es importante para nosotros la parte de abajo. Vale. Ya no sé cuántas variables tienes en el coco, tío. O sea, ya es lo que me parece brutal. Pero sí que tiene un múltiple denominador que antes has dicho y me parece muy bonito, es dentro de toda la restricción, dentro de todo lo que tal, me puedo apoyar en algo que es tangible y que es para todos, que es la cultura. O sea, me gustaría mucho entender cómo os vinculáis a ese aspecto cultural, porque sí que me gustaría ir bajando como hacia el contenido y la narrativa que utilizáis para conseguir llegar con esas diferentes audiencias, porque al final ahí es donde está tu puente para decir, no, me parece aspiracional celebrar contigo esto porque tal, y no con el otro, ¿no? Es verdad que siempre te gusta una bebida más que otra y tal y cual, pero que al final también es lo que te hace sentir, ¿no? Sí, yo creo que, y lo comentábamos también, el aspecto cultural o asociarse a la cultura, ¿vale? Es súper importante para las marcas y para lo que hacemos. Evidentemente esto es negocio, que todo el mundo quiere vender, pero creo que nosotros lo que nos importa y más tratamos son crear esas relaciones un poco más a largo plazo. Y el aspecto cultural es clave, es importante. Entonces, es un reto también, porque es, un challenge el encontrar qué punto cultural asociarte en cada una de las marcas, pero creo que es clave y súper importante para todas las marcas en general que hacen publicidad, pero sobre todo para las marcas de alcohol. Para los que no sabemos lo que significa la cultura, ¿nos puedes explicar lo que es? Os puedo explicar con un ejemplo, con un ejemplo que creo que es súper bonito, y yo creo que de los que más orgullosos estamos en Viajeo, que es el ejemplo de Orgullo de Pueblo con JB. Entonces, esto es una iniciativa que nace hace 4 años, en 2022, entonces, sobre la premisa de que dentro del colectivo LGTBIQ+, ¿vale? El 12% o 13% de este colectivo se detecta que sigue viviendo en entornos rurales, ¿vale? En entornos un poco alejados de las grandes superficies. Es verdad que en grandes ciudades es un aspecto que está súper avanzado, integrado y desarrollado, pero todavía hay una parte de ese colectivo que vivía en estas zonas. Entonces, desde JB se piensa, pues se persigue con ese propósito de celebrar, pues que nadie se quede fuera de la celebración. Entonces se piensa en esta iniciativa, en la que al final pues consiste en se crea una carroza, ¿vale? Y se buscan pueblos que tengan historias que contar, ¿no? Que contar, historias relevantes e importantes, ¿vale? Que contar para con esta iniciativa, ¿vale? Entonces, con un objetivo, ya te digo, totalmente de un entorno positivo, menos de reivindicación y sí de celebración, ¿vale? Para con estas mantra o esta premisa de diversidad e inclusión,
¿vale? Pues se crea esta carroza y se buscan estos pueblos donde vamos suele ser en verano, y montamos allí un poco como si fuese un mini Pride en cada uno de los pueblos, ¿vale? Esta carroza también se usa como elemento importante en cada uno de los Pride, ¿vale? que hay en España, evidentemente el de Madrid. Y además, por ejemplo, un hito importante y también que comentábamos antes es que la primera vez que ha salido de España ha sido para el Europride en Lisboa y ha sido la carroza representante de España en el Europride. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de cómo una marca puede asociarte a un territorio cultural muy, muy, muy importante, donde se detecta una necesidad de ayuda o de dar visibilidad a ese porcentaje que se detecta que sigue viviendo en entornos rurales y que vaya, que ha ido genial, que este ha sido el cuarto año y que hemos recibido un mogollón de propuestas para llevar ahí la carroza, gente que quiere colaborar, gente que quiere aprovechar la plataforma para contar su historia, para contar qué se siente o cómo le ha ido. Y bueno, yo creo que es un súper ejemplo para... Qué bueno. Tengo una pregunta que a lo mejor es bastante absurda, pero así te doy tiempo para beber agua. Está claro que en ese proyecto concreto estás construyendo una comunidad increíble con la gente de un pueblo concreto o de diferentes pueblos. Me interesa muchísimo saber cómo esto transciende por ejemplo, al social media, a otras comunidades que estén online, para que también se sientan partícipes de ese proyecto cultural, ¿no? O sea, cómo conseguís escalarlo de lo táctico y lo local a hacerlo comunidad social. Ahí hay una parte importante que digo que antes también comentábamos, que se centra en otro departamento dentro de Diageo, muy cerquita del de Media, que es el de Medios, que es el mío, que es el de SIANI, el de Cultura y Entretenimiento. Entonces, el reflejo o apoyo que podemos tener nosotros en Medios es el de la, sobre todo, amplificación, ¿vale?, de lo que solemos hacer. Siempre, ya te digo, el core es el de SIANI, pues en esa celebración, esa activación en el pueblo. Luego no sé, la viralidad o la visibilidad que puede tener de forma orgánica en medios, en cabeceras, etcétera. Y luego lo que podamos apoyar nosotros con la parte de medios en paid. Pero suele ser casi más un complemento, un apoyo por debajo o lejos de lo que es el core, que es la propia activación sí, básicamente la visibilidad y la activación que tiene la iniciativa. Es traducir la cultura en algo concreto, físico y distribuible después para que se genere notoriedad. En esa distribución entiendo que al no poner a la bebida como protagonista, sino al proyecto cultural, ¿no tenéis las mismas restricciones que tenéis cuando habláis de bebida? No, se asocia a la marca sabiendo que es una bebida alcohólica. Así que o sea, que tienes las mismas restricciones. Tienes que seguir teniendo el mismo cuidado, ¿vale?, que podemos tener en otro tipo de activación con una marca también de alcoholes. Y toda la parte de... O sea, antes hablábamos que no está en tu tejado, pero bueno, que lo trabajéis de la mano, toda la parte de influencia. ¿Cómo conseguís vincular ambos mundos, también desde lo cultural? Principalmente. Es verdad que también el tema de la influencia con alcoholes es delicado, y más dentro de Diageo, que tenemos también como una política interna incluso más restrictiva que la per se que tiene la legislación. Entonces, muy cuidadoso, ¿verdad? Tampoco quiero patinar, porque además recientemente ha cambiado, ¿vale? Y se ha vuelto todavía un poco más restrictiva. Eso es, pero de una forma súper cuidada, respetuosa y natural y orgánica. No tiene que verse forzada o notarse demasiado que estamos hablando de algo relacionado con una marca de alcoholes. Como si fuese malo. Como si fuese malo. Como si fuese malo. Bueno, es que no lo es, Enrico, es que no lo es. Es verdad que a lo mejor es un tema educacional, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate que a lo mejor en otro podcast que hablemos sobre la presencia del Estado de nuestras conciencias podemos hablar, pero hoy no. Oye, y a nivel plataformas, o sea, cuando estaba preparando el podcast, lo estábamos trabajando y demás, salía todo el rato, buscábamos, investigamos tal, y asociaba, o sea, todas mis búsquedas intentando tal con premium, porque es verdad que tenéis muchas categorías como un Johnny, que es premium, que luego lo bajáis a escenarios como festivales, que dices, no tiene por qué ser tan premium y es mucho más del día a día de las personas, ¿no? Pero sí que hay un tema de premium que lleváis detrás. A la hora de la amplificación de los canales y demás, ¿buscáis esa audiencia y esos segmentos más premium o vais más a una audiencia genérica dependiendo de la categoría y demás? Depende de la marca, evidentemente. El ejemplo que has puesto de Johnny es genial. Evidentemente tenemos que acotar. Además es una
variante dentro de la marca el que suele hacer cositas más puntuales, ¿vale? Muy afinadas, muy nicho, y evidentemente se centra en algo, una audiencia mucho más, ya no solo la audiencia, el emplazamiento y sobre todo la audiencia mucho más premium. Normalmente los targets a los que solemos atacar son amplios, ¿vale? Amplios digamos en general. Luego dentro de ellos el reto está en hacerlo de forma evidentemente responsable y muy afinado, muy cualitativa. Pero la premisa inicial son targets amplios, quitando un poco las marcas más específicas, un Don Julio o un Johnny Blue, en las que evidentemente son targets más premium. Pero bueno, dentro de que son amplias, las restricciones, las marcas, los territorios donde os movéis, la cultura, reducen ¿no? O sea que dices que son amplios, pero es verdad que estás acostumbrado a trabajar en una segmentación con amplio. Me refiero, por ejemplo, pues a un target de marketing bruto de marca. Eso es, la marca al final quiere llegar a la mayor gente posible, sean pues un más 18, pues un más 35, depende de la marca. Y luego sobre eso nos las tenemos un poco que apañar para hacerlo de forma responsable, respetuosa y evidentemente cualitativa. Entonces, y luego que da la sensación que tienes mucha tendencia a la segmentación, y diría muy quirúrgica, muy ultra segmentación, que estás muy acostumbrado, o sea que no tiráis a todo el mundo. No, o sea, que trabajáis claro, nosotros sobre geo, siempre, cultura. Siempre. Contextual avanzado, first party, clean rooms. Entonces, por suerte tienes las herramientas para poder, dentro de ese target genérico, afinar lo máximo posible. Entonces, sí, con eso jugamos. Claro, que eso todavía te admiro más. O sea, todavía veo que la complicación se lleva y que además lo utilizas todos esos términos como con mucha naturalidad, y es complicado, es muy complicado. ¿Qué os funciona mejor en digital? Depende. ¿Y por qué? O sea, sí. Depende evidentemente, del objetivo. Si hablamos de objetivos de alcance, que es al final un poco el inicial, ¿vale? Es verdad que es un alcance cualificado, pues tienes que buscar un poco las herramientas que más flexibilidad y margen te da para ello. Por ponerte un poco nombre y apellidos, oye, pues Meta es una excelente herramienta de construcción de cobertura y que además te permite jugar con factores externos. Tienes ingesta de data, puedes empujar data de retail media, puedes empujar first party customizado. Entonces es un campo amplio que te permite, oye, jugar con lo que tienes y hacerlo de forma eficiente. Vale. Y ya estamos hablando de una plataforma pues que la penetración en consumo es altísima. Entonces Meta es una de ellas, las redes un poco, sobre todo que te den flexibilidad, ¿vale? Yo te garantizo emplazamiento, brand safety, seguridad, etcétera, ¿vale? Y luego yo ya puedo jugar con lo que pueda ingestarle para realmente afinar, como te decía antes, sobre ese target genérico que hacemos a posteriori. Porque para vosotros todo lo que ingestéis es importante. Sí, o sea, es súper importante. Todo lo que podemos, evidentemente, dentro de las restricciones que tenemos y a quién queremos llegar, es súper importante el poder cualificar. Una capa de cualificación extra por detrás es súper importante. Y las herramientas que te lo permiten son clave. Vale. Si te pregunto qué ingestáis o qué tipología de data incorporáis en las campañas. Pues segmentos de third party, de providers. Evidentemente una parte importante y la que estamos creciendo es first party, es data nuestra que recogemos. Entonces, pues un poco lo que te permite el mercado, que no es poco, ¿eh? Te hablo de, evidentemente, data providers que te sirven segmentación casi de lo que necesites, ¿vale? Ya no te hablo inferida, verificada y real. Entonces, por suerte hoy en día, para jugar con esto tienes opciones, ¿vale? Tienes posibilidades de meter capitas de cualificación a lo que necesites. Vale. Y te voy a hacer otra pregunta. De estas datas, cuando tú lo haces, y me imagino que habrás probado, habrás ido probando, ¿dónde te has llevado sorpresas? ¿En retail, en geo? ¿Para bien o para bien? Bueno, para mí también me interesaría. Yo creo que, no sé si son sorpresas, sí, quizás sorpresas esperadas. Todo el que tiene al final un músculo dentro de la data que maneja y lo puede exportar, es un poco lo que esperas. Ahora, toda la capacidad, por ejemplo, que tiene toda la eclosión del retail media, pues imagínate toda la cantidad de datos que tiene un retailer, que se permite además la ventaja y el beneficio de poder exportarlo. Pues
es brutal lo que tienen. Un Amazon, por ejemplo, pues imagínate también la cantidad de datos que puede recoger y que puede modelizar y poner al servicio de anunciantes es grande. Y estoy hablando ya más allá del típico second party que pueda tener una plataforma basado en behavioral targeting, ¿vale? Hablo de algo un poco más tangible. Entonces, Más tangible. Eso es. Por suerte, ya te digo, hoy en día hay players que te lo ofrecen, te lo ponen y puedes utilizarlo. Y para algo como lo que hacemos nosotros, que es súper importante el poder segmentar a quien queremos, es una baza importante. Vale, guay. Porque si vosotros sois JB perdón, Johnny es igual. JB también. Sí, también son JB. Pero si sois Johnny y sois festival, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería un modelo de un mix de medios para esa marca y ese momento o esa cultura? Uh-huh. A ver, para con Johnny hemos hablado que es una marca súper asociada a territorio música. Las activaciones que nosotros tenemos en esos entornos de música son importantes. Entonces, dentro de lo que hacemos en medios, mucho es en el punto. O sea, en ciertos festivales tenemos un portfolio de festivales con los que trabajamos amplio. Y hay un LAN de Johnny Walker maravilloso, ¿sabes? En los festivales donde tú puedes ir, interaccionar, tienes juegos, hay merchandising, entonces es un punto, o sea, la visibilidad en el territorio donde queremos estar, hablo de música, es importante, ¿vale? Toda la capacidad de segmentación que nos puedan ofrecer o que podamos añadir basada en, evidentemente, consumo de música, ya no interés, sino consumo de música, y con consumo de música me refiero a, por ejemplo, a compra de entradas o a un histórico en la asistencia a festivales, por ticketing adquirido, etc. Entonces, hablábamos de la activación en el punto. Hablábamos de... Es súper potente, ¿eh? Sí, o sea, que ya te digo, vuelvo a repetirme, por suerte, y crecerá, y será mucho más cualitativo y seguramente crecerá en volumen, pero por suerte tienes opciones para cubrir los segmentos de necesidad que tienes cada una de las marcas. Entonces, evidentemente, data relacionada con música. Social sigue siendo, para con Johnny, por ejemplo, en este caso, una pata importante de amplificación de todo lo que hemos hecho, de dinámica. O sea, al final no lo vamos a negar, es verdad que está saturado, que la atención es la que es, pero sigue siendo una herramienta importante a la hora de llegar a la gente y de construir cobertura, sobre todo si estás con la tecla del cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, es importante también para una marca como Johnny y bueno, y por ejemplo, es un ejemplo, perdón, valga la redundancia, de lo que hablábamos antes, de lo que podemos y no podemos hacer en distintas ciudades. En Johnny, por ejemplo, tenemos unas lonas geniales, o venimos trabajando unas geniales en Sevilla o en Andalucía, sobre todo, sí. Coruña, etcétera. Entonces, ahí donde podemos hacerlo, también trabajamos un gran formato en puntos súper concurridos de población y jugamos también con ello. Entonces, vuestro exterior suele ser muy potente cuando lo hacéis. Cuando podemos hacerlo. Cuando lo hacéis, si podéis, sí. brilla una barbaridad. Sí. A ver, yo creo que en concreto el exterior y lonas es o sea, va a acabar siendo un unicornio, más con alcoholes. No puedes hacerlo en todos los sitios, depende muchas veces. Hay algunas que son fijas, otras dependen evidentemente de obras. Hay que aprovecharlo entre se pueda y donde se pueda. Totalmente, es que es... Tira. Sí, si hablamos de canales, ¿qué canal te cargarías? ¿Y cuál dirías, apuesto por este a muerte? O sea, algo que veas de lejos, ¿no? Con toda la experiencia que tienes en agencia, ahora desde cliente, ¿qué canal dirías, vale, este lo voy a ir apartando de mi vida y este, o sea, a muerte a por él? No sé si te diría algo que me cargan algunos. Yo... Tienes que jugarte. Todos, me parece que todos tienen... Vale, no te cargues a ninguno, pero elige el canal. Me parece que todos tienen algo bueno y el kit de la cuestión es saber qué es y cómo puedes aprovecharlo, ¿vale? Si, no sé, me dieras mañana 1 millón extra para gastarme en algo o una marca, aparte de lo que ya tengo, de Soci, evidentemente, yo creo que, mira, más que un canal, para con lo que hacemos nosotros, creo que el aspecto creativo es importantísimo. Creo que esa parte lo gastaría en eso. Evidentemente jugaría con CTV, creo. Creo que
creo que evidentemente la tele no ha muerto, se ha hecho más lista, ¿sabes? Entonces... Eso les encantará escucharlo a los que han pasado por aquí de tele. Sí, y evidentemente crece también en todo lo que puedes hacer, todo lo que puedes ingestarle, todas las capacidades que tienes de segmentación, cualifica, mide, entonces se juntan los buenos de los dos mundos, ¿no? El alcance y la habilidad que puedes ir viendo la tele con todo lo bueno del digital. La parte de retail también es importante, pero no desde un aspecto como particionado, sino hablaría un poco de total commerce, ¿no? De cómo puedo estar en todas las variables que me ofrece retail media con un denominador común, ¿vale? Entonces, he hablado también de lo importante que me parece el contenido y redes, que sigue pareciendo importante. No de una forma masiva, sino sabiendo utilizarlo, ¿vale? Entonces, quizá lo que evidentemente has dicho también, lo importante que es el exterior para nosotros, pero hablamos de si tuviese un extra, ¿vale? No de lo que ya hago. Entonces, creatividad súper importante, crecer en lo que puede ser que muchas veces no puedo hacer como en la tele, pues adaptarme a lo que sí que me ofrece me deja CTV y evidentemente el crecer y explorar más las opciones de retail media y de e-commerce que hay hoy en día. Es que me parece un retazo, porque tenéis marcas súper aspiracionales y súper chulas a las que tenéis que saber llegar a personas concretas, con restricciones concretas. Y no me parece nada fácil, porque a mí seguramente me pasaría que me iría a todas las ideas que luego digo, mierda, esto no puedo hacerlo, Entonces, claro, es cambiar la mentalidad. Lo que es un reto es hacer cosas diferentes, ¿sabes? Estás un poco tan constreñido que quizá te invitan a hacer lo que puedes, que suele ser siempre casi lo mismo. O sea, cuesta ser distinto. O sea, nosotros... el aspecto de innovación es otro mantra también que intentamos. Tenemos que intentar siempre hacer algo diferente o meter algún tipo de innovación. Muchas veces no es posible, pero por ejemplo el tema de la data es una vía buena para intentar hacer cosas de forma diferente. ¿Vale? Pero el reto está ahí, es ser un poco distinto sabiendo lo que podemos hacer y dónde podemos hacerlo. Entonces es un poco el reto en lo que nos dejamos un poco la... Que lo que a lo mejor tenemos que hacer es montar una agencia especializada en esto. Me daría un huevo. Pero Ojo, que no es ninguna tontería, ¿eh? Tengo una pregunta que Digo, no se me va a ir. las hay súper especializadas en farma, que empecé todo lo posible que se te olvide. No, para. En farma las hay. Digo que en farma hay agencias que están especializadas en farma. O sea que, ¿por qué no va a haber agencias especializadas en alcohol? Yo en el pasado, como os comentaba también, he trabajado para un cliente de farma. Dentro de la agencia donde trabajaba había una división especializada en farma, que es un gigante, o sea, el sector farmacéutico es brutal, es enorme y es muy específico, muy especial. Entonces, me parece un punto a favor el tener gente especializada y que realmente sepa de algo como eso que es tan peculiar. Y en vuestro caso, es que has dicho una cosa que creo que es muy relevante, nos movemos en un entorno muy restringido, con muchas restricciones legales, y has dicho, y el punto está en la creatividad, pero tenemos muchas restricciones, entonces la creatividad... Sí, primero me pregunto qué puedo hacer y después, a partir de allá, creo. Claro, y luego también es lo que yo vivía en agencia, pero aquí sí que lo saboreo y lo mastico. Muchas veces la creatividad es la que es. Los assets son los que son, además seguramente viene con líneas editoriales de global, no pensada mucho a lo mejor en local, entonces tienes que usar incluso cosas a lo mejor de años atrás. El tema de la creatividad es un tema jorobado, que queda muy bonito decir, oye, lo invertiría aquí, quiero ser diferente, pero luego moverlo es otra cosa. Pero evidentemente sí, creo que es importantísimo. O sea, creo que ya no se trata de, vamos antes también, no se trata de quién grita más, es, oye, quién adapta mejor el tono, en la persona adecuada, en el momento adecuado. O sea, que no se trata ya de impactar o quién más impacta, se trata de impactar bien, no de perseguir, sino se trata de entender, de inspirar y de aportar. Y evidentemente de crear y aportar un valor antes de pedirlo al usuario. Sí, es súper interesante. Sí. Ayer leí una noticia que decía que para una nueva campaña del gobierno para promocionar, celebrar, no sé cómo utilizar el término, la democracia, el mix de la inversión es 12,5 millones de euros en creatividad y 1,5 en medios. O sea, 12,5 en creatividad y 1,5 en medios, justo al revés que todas las campañas.
Pero que tú estás con una tecla. Claro, la creatividad es clara. o sea, me parece que es también para, ya digo, algo que hacemos nosotros es en general para todo, pero para esto mucho más. A la hora de crear esa relación a largo plazo, de inspirar, ¿vale? Me parece súper importante. No sé, oye, a lo mejor o súper tendencia ahora, que seguramente lo habéis comentado en otros episodios, la IA seguro que ha venido para ayudar en ese... Aquí venía yo con mi pregunta que no se me ha olvidado. Ahora lo traeré. Entonces seguro que será... No, ya es, ¿vale? Algo que va a ayudar. Entonces... y lo tenemos que abrazar de esa manera. No tenemos que verlo como algo que facilita, ¿no? Sino que mejora y que cualifica. O sea, no creo que ahora el creativo, el planner, todo aspecto donde la IA puede ayudar. Pero bueno, hablando de creatividad, creo que ahora el creativo no va a ser peor, creo que va a ser más peligroso, ¿vale? Con una herramienta así. Entonces, seguro que ayuda. O ya está ayudando a la hora de un split de presupuesto, como que decía, seguro que en un tiempo es reducido, y no reducido y impactado realmente en una menor o peor creatividad, sino es reducido y seguramente impactado en una mejor y mayor y más adaptada creatividad. Entonces, sí, y además que se paga la creatividad y no la distribución, que si aciertas todo funciona. Uh-huh. Al final la creatividad es la esencia de toda la comunicación, aunque a nosotros nos cueste que somos más de distribuir, pero es verdad que cuando aquí han pasado seres humanos hablando de planificación, de los planners, de momentos sociológicos y demás, te das cuenta que la clave la tienen ellos. Uh-huh. Que ellos hagan un buen trabajo. O sea, distribuimos, pero con mucha creatividad. O sea, simplemente tener que ponerte a pensar en la manera más cualitativa de llegar al usuario y de cómo hacer puentes de calidad, aunque hagas distribución, tienes que ponerle una capa todo el rato de creatividad. No hay otra. Pero voy a volver a mi pregunta. Bien corregido. Porque, aunque no lo creáis, llevamos 50 minutos de podcast. Cortar, sí. Aquí habrá gente con preguntas y yo no me quiero ir sin hacer la mía. Voy con ella. IA. Hablamos de Baileys. Y hablamos de, por ejemplo, me interesa muchísimo llegar a la gente que hace recetas de Navidad porque me interesa posicionar Baileys como producto navideño, ¿no? Yo hoy tengo que hacer una tarta porque mañana se cumple mi marido. Voy a hacerla con Baileys, que lo sepas. Pero me interesa llegar a que la gente cuando busque recetas se posicione Baileys. ¿Cómo integro la IA para que cuando la gente haga esas búsquedas la marca aparezca en estas nuevas plataformas? O sea, yo ya no lo voy a buscar quizá en Google, me voy a meter en mi ChatGPT y le voy a decir, necesito una tarta, un bizcocho, ¿qué tal? O sea, ¿cómo llegáis a ese puente? Bueno, seguramente estés pensando más en el aspecto creativo, pero ahí yo creo que IA aplica a dos patas, evidentemente. Una es la creativa y otra es evidentemente el cómo me ayuda en el targeting, ¿vale? Uh-huh. Cómo me ayuda a detectar determinadas audiencias que a lo mejor haciéndolo por un segmento, hablábamos antes de un data provider o de un behavioral targeting de una plataforma, seguramente con IA basado en esa quizá contextual avanzada, me ayude a llegar mejor o a la audiencia que más me interesa relacionada con mi marca. Un Baileys, por ejemplo, en el caso que decías. Eso por un lado, ¿vale? Y nosotros además hemos hecho ya algún test de contextual avanzada con IA, ¿vale? Para alguna de nuestras marcas. Y luego, evidentemente, la creatividad. Uno me ayuda en el a quién estoy llegando, que es el que me interesa. La parte de medios, evidentemente, actúa en el dónde lo pongo. Uh-huh. Y donde más también me ayuda ella es el que cuento y el cómo lo cuento. Entonces, ya te digo, yo hago mis pinitos y estoy muy lejos de las cosas que veo por ahí que seguramente un creativo o una agencia especializada pueda hacer. Pero es que no hay límites, es que la imaginación de cada uno está en el límite. Entonces, lo que antes te costaba semanas o meses de producción, ahora con ciertas habilidades es una ayuda brutal. O sea, ya no es el hecho de... O sea, el coche es el que es el piloto, el que conduce, el que puede llegar a ciertos resultados. Entonces, ya te digo, con las partes que me puede ayudar en medios y en targeting, además, la crea. O sea, no te pongo el ejemplo porque en la imaginación está el límite. Entonces, evidentemente, basado en lo que comentabas, recetas, treating, indulgencia, pues algo así se me podrá ocurrir seguro. Y no solo una, ¿sabes? No solo voy a ir con 2 o 3. Cientos. Eso es. No solo voy a ir con pero puedes forzar que cuando yo busque una tarta... Oye, ChatGPT... Te estás poniendo en una aprieta al pobre. No. Que sí, pero que no. Si es que sí, es un crack y sale de aquí
a hombros. Ya va a salir a Y si es que No, pero y si es que no hay que hacer. pero es que todo eso tiene, claro, evidentemente, no es curioso, es relación. Tú, evidentemente, puedes adaptar cierto dinamismo a la creatividad que muestras en base a la búsqueda, un contexto, un texto que estés leyendo en una web, etcétera. Y evidentemente hay otros por encima, pues el dominio, el interés que esté asociado a ese contenido, etcétera. Entonces, puedes cerrar el círculo, o sea, puedes asociar realmente la creatividad que muestras a lo que activa la búsqueda o el contenido que estás leyendo o viendo. Hay mucho curro por delante para todos. Es muy Hay interesante. muchísimo curro y es muy interesante. Claro, nosotros hemos hecho ya algún proyecto, ¿vale? Seteas unas diferentes creatividades desde la perspectiva de distintas variables, ¿vale? La responsabilidad, el consumo adecuado, etcétera, y lo asocias a ciertos contextos de contenido, ¿vale? En distintos medios. Entonces, es algo más manual, porque yo te he hablado de algo que a lo mejor ya se puede hacer seguro, pero en el futuro será fácil y sencillo de hacerlo. Pero algo es más manual, es crear una serie de creatividades asociadas a una casuística, ¿vale? De consumo de contenido y lo muestras. Lo que nos queda todavía, Mansa. Flipas. Tela. Venga, ¿Qué tal? hay que decir el nombre y lo que consumes. Lo que consumo. ¿Y tu marca favorita? Mejor no lo decimos. Mira, bueno, no tengo que comprometer a nadie, pero si hay alguna Categoría y de las marca. que hemos dicho que te gusta, pues está bien decirlo. A mí me encanta el Baileys. Baileys es universal, a mí me encanta. Pero, o sea, creo que nos ha dado muchísima luz porque es verdad que es un segmento, ¿no? Como muy complicado por lo que habíais comentado de toda la legislación, no sé qué, no sé cuántos. Y luego, aparte, esa responsabilidad social o, bueno, pues todo lo que decís que además os imitáis o os autocontroláis con más exigencia que el mercado, que eso creo que es prudente y está muy guay. Aquí hemos hablado mucho y, bueno, pues estando en social y en digital tenemos muy en el coco, y las marcas tienen muy en el coco a la generación Z, nuevas generaciones, etcétera. Y yo me preguntaba qué ha sido más difícil o qué encontráis más retador a la hora de equilibrar una generación tan joven con el consumidor adulto, o si se prioriza algo, o sea, si eso se plantea dentro a nivel comunicación, publicidad. Siempre sobre una premisa del más 18, siempre. Evidentemente hay marcas que intentan estar más cerca, ¿vale? de ciertos target. Entonces, y lo basamos sobre todo en es que te lo marca el consumo de medios. Entonces, tú al final ves curvas o estudios de cómo consume medios en España o en otros países, cada uno de los target, y intentas adaptar tu mix de medios a algo así, ¿vale? Entonces, y luego está la capa de cualificación que antes hablábamos de data que podemos tener hoy en día. Entonces, evidentemente adaptas a quién quieras llegar a los canales que tienes en tus posibilidades usar. Entonces, no tiene tampoco mucho más. Evidentemente, surgen tendencias, surgen cosas nuevas. Nosotros estamos súper pendientes y el reto está en cómo subirnos a esas tendencias, como tú decías antes, siempre desde la responsabilidad, siendo culturalmente muy cuidadosos y, por supuesto, en términos legales, y aptos, ¿vale? Entonces, es un poco los tres pilares que, hagas lo que hagas, tienes que tener siempre presente. En cuanto a redes, ¿hay alguna red que piensas que está infravalorada para comunicar o para compartir contenido que se puede generar desde vuestra área y que lo veis oportunidad o que podría abrir ahí una posibilidad que no se está explotando o se está explotando poco? Uh-huh. Esto tiene lo suyo. Evidentemente, perdona, ¿hablas de redes en general, soportes o redes sociales? En general. Hablo en general como soporte. Vale, evidentemente, en general, nosotros solemos mirar de igual manera todas las redes. Evidentemente, todo va en función de lo que te proporciona cada una de ellas, del alcance y el consumo que te dan cada una de ellas. Haciendo foco en, digamos,
redes sociales, evidentemente el nicho está donde hay más penetran gente, que es Meta. A mí personalmente, por ejemplo, Pinterest es una red que me gusta, me dice cosas diferentes a lo que me puede dar Meta. Tiene un aspecto más aspiracional, inspiracional, ¿vale? Lo comentaba con un equipo, en un cliente pasado, es como trabaja más el tiempo futuro, ¿vale? Que lo que pueda como hacer Instagram, que es el pasado. O sea, donde tú vas a inspirarte sobre lo que va a pasar, oye, no sé si es general, pero seguramente pueda ser Pinterest. No tiene la penetración que pueda tener Meta, pero a mí me gusta, personalmente. Creo que me da cosas diferentes y tienes que jugar con ellas. El kit está un poco en complementar todas, ¿vale? Nosotros TikTok es algo que tenemos de momento un territorio delicado y pantanoso. No hacemos nada actualmente porque hay ciertas políticas que queremos seguir cumpliendo. O sea, no porque no te lo ofrezca la red, porque creo que está haciendo un trabajo bueno en poder verificar al final edades, entornos seguros, etcétera, y además está trabajando para también dentro del vertical de alcoholes para los 0-0 en un entorno adecuado, ¿vale? Pero no me meto ahí porque tampoco es algo que trabajemos. Y luego con el resto es que cogemos un poco las bondades de cada una de ellas y las aprovechamos en función de lo que necesitemos. Entonces, con el foco en social que te he comentado, el resto en general, pues solemos trabajar con la mayoría. Me ha encantado lo de inspirarte en lo que va a pasar en vez de lo que ha pasado. Mola un montón. Sí. No es mía, ¿eh? O sea, creo que lo aprendí. Vale, O sea, no me que atribuir el mérito. Aquí pero te sientes el gurú. Pero en los diferentes clientes con los que tengo la suerte de currar, aprendes algo de todos y te vas quedando con esas cositas importantes. Entonces esto me gustó, me pareció muy bueno y creo que es cierto. Entonces... Qué bien. La verdad es que un trabajo tan complicado como el tuyo, complejo por la cantidad de variables que hay, lo simplificas mucho y lo haces muy sencillo y muy pedagógico. Muchas gracias. Así que enhorabuena. Es muy, sí, lo has hecho muy fácil porque tienes un montón de elementos, pero lo tienes muy claro, es muy fácil de... Bueno, pensamos en el episodio 2, en el 2.0. Sí, es que a mí me ayuda. Tendrás que volver en un año. A ver qué contamos. Vaya a pensar muchísimo. A ver qué ha cambiado la cosa en un año. ¿Dónde estamos cada uno? Total. Oye, pues millones de gracias por el ratito, por la conversación, por el pre, que ha sido más largo que lo habitual. Sí, pero nos ha enriquecido un montón. O sea, que gracias por la generosidad de tu tiempo. A vosotros. Muchas gracias. Muy bien. Has estado genial. Gracias.